estamos en la terapia con Pablo Campoverde. Vamos a tomar un test. Vamos a aplicar el test de MS-1-3. Compañero, yo les ruego leer las instrucciones y luego vamos a contestar el test con verdadero o falso. Ya. Les ruego usted lee las preguntas y yo le anoto el verdadero o falso, por favor. Primera pregunta. Pregunta 2. Verdadera. Pregunta 3. Verdadera. Pregunta 4. Falsa. Pregunta Falsa. 5. Pregunta 6. Verdadera. Pregunta 7. Verdadera. Pregunta 8. Falsa. Pregunta 9. Falsa. Pregunta 10. Falsa. Pregunta 11. Falsa. Pregunta 12. Verdadero. Pregunta 13. Verdadera. Pregunta 14. Verdadera. Pregunta 15. Verdadera. Pregunta 16. Verdadera. Pregunta 17. Verdadera. Pregunta 18. Verdadera. Pregunta 19. Falsa. Pregunta 20. Verdadera. Pregunta 21. Verdadera. Pregunta 22. Falsa. Pregunta 23. Falsa. Pregunta 30. Verdadera. Pregunta 31. Verdadera. Pregunta 32. Verdadera. Pregunta 33. Verdadera. Pregunta 34. Verdadera. Pregunta 35. Verdadera. Pregunta 36. Verdadera. Pregunta 70. Falsa. Pregunta 71. Falsa. Pregunta 72. Verdadera. Pregunta 73. Pregunta 74. Pregunta 75. Verdadera. Pregunta 76. Verdadera. Pregunta 77. Falsa. Pregunta 130. Verdadera. Pregunta 131. Pregunta 132. Falsa. Pregunta 133. Falsa. Pregunta 134. Falsa. Pregunta 135. Falsa. Pregunta 136. Falsa. Pregunta 137. Verdadera. Pregunta 138. Verdadera. Pregunta 139. Verdadera. Pregunta 134. Verdadera. Pregunta 150. Verdadera. Pregunta 151. Verdadera. Pregunta 152. Verdadera. Pregunta 153. Verdadera. Pregunta 154. Verdadera. Pregunta 155. Verdadera. Pregunta 156. Falsa. Pregunta 157. Falsa. Pregunta 170. Verdadera. Pregunta 171. Falsa. Pregunta 172. Pregunta 173. Pregunta 174. Verdadera. Pregunta 175. Falso. Ya, si alguna frase estuvo inconclusa, yo quisiera saber, que me comente o estaba todo bien. Ya con esto me ayuda yo para diagnosticarle y darle el criterio profesional. Gracias.